Hola chicos, aquí Juanjo, también conocido como Universal, y en esta ocasión les traigo el capítulo número 35 de Goku en Nanatsu no Taizai. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbanse, comenten y compartan, y también dejen su me gusta. Ahora sí, comenzamos. Capítulo 35. Siempre te voy a amar. Amargo es el adiós. La pelea entre la reina de las Amazonas y la hechicera más poderosa del mundo había sido sumamente desgastante, pero estaba más que claro que esta segunda no podría aguantarle el paso. Tenía completamente entendido que, aunque sus poderes estuvieran nivelados y se pudiera considerar que no había ninguna diferencia entre ellas, Merlin terminaría perdiendo. Ella había hecho un trato para recuperar su poder de celestial, pero su cuerpo era humano, no podría soportar tanto poder. Ese castigo era el que los dioses le habían impuesto por infringir las reglas. Se convertiría en humana, pero con juventud eterna. Ella viviría por siempre, a menos que pidiera recuperar su poder, pero lo haría por un periodo de tiempo muy limitado y luego se desvanecería como si nunca hubiera existido. Sería como si algún Hakaishin aplicara en ella su técnica de destrucción definitiva. Por el lado contrario, Hancock estaba cansada, pero dentro de lo normal. Ella tenía en cuenta que estaba enfrentando a la otra discípula de San Luis. Era obvio que no saldría limpia de este encuentro, pero también estaba segura de que se llevaría la victoria. Podía saberlo con total claridad. El cansancio de su oponente era palpable, había ido de menos a más durante su combate. Además estaba peleando de una manera muy ofensiva y frontal, algo que no era propio en ella. Hasta donde recordaba, la sacerdotisa era más estratégica y astuta. Nunca fue lo suyo ir de frente, especialmente con tanta intensidad desde el comienzo. Con eso en mente, la emperatriz de la Amazonia entendió que esto era un regalo para ella. Después de todo, cuando eran niñas, ese era su mayor reclamo. Aún así, no había tiempo para pensar. Los golpes que la bella mujer de provocativo atuendo oscuro eran sumamente poderosos y le causaban un gran dolor al ser impactados en contra de su cuerpo. Justo en ese momento, por estar distraída, la reina serpiente recibía un poderoso golpe en el abdomen que le provocaba escupir sangre y la hacía caer de rodillas al suelo. Posterior a eso, Merlin conectaba una fuerte patada al hermoso rostro de la cuya, que la enviaba a chocar en contra de unas rocas cercanas. Desde el cubo perfecto todas las huéspedes saltaban de alegría. Todas las señoritas creían que la victoria de su amiga era posible y que estaba muy cercana, menos Elizabeth. La princesa ya tenía bien claro que de hecho era todo lo contrario y que la maga estaba en las últimas. Esto era, por así decirlo, un duro adiós. Justo mientras esa idea atravesaba la mente de la Lyonesse, la maestra de sus hermanitas caía de rodillas al suelo, luego se apoyaba con ambas manos en el mismo para no estrellarse contra el piso. Eso preocupó a todas, pero en especial a las chicas alumnas de Merlin. Jenna y Saneri se pegaban al cristal irrompible del cubo infinito y con mucha preocupación trataban de hacer señales a su maestra, la cual estaba en las últimas. Afuera de la formidable estructura de material mágico transparente, la hija favorita de San Luis volteaba en dirección a sus aprendices. Su rostro estaba cansado y sudoroso, además de que reflejaba mucho dolor. Su cuerpo ya no podía contener por mucho más tiempo el poder divino. Pronto sería su fin, pero precisamente por eso ella les daría la mayor demostración de carácter y voluntad a las personas que más amaba en el mundo. Demonios, moriría con una sonrisa en los labios. Niñas, jamás lo olviden. Quien se muere con una sonrisa, vive para siempre. Estas serían las últimas palabras de la hechicera suprema a sus dos niñas. Sensei, gritaban con fuerza y al unísono las gemelas. Jenna, Saneri, sean fuertes, denle la mejor cara a su maestra. Lo necesita más que nunca. Elizabeth, como buena hermana mayor, iba hasta donde estaban estas dos y apoyaba sus manos en sus hombros, quedando ella en medio. Acto seguido, estas mismas se apoyaban en ella. Los caballeros contra la bestia. El equipo liderado por Meliodas se enfrentaba al mismo tiempo al temible asistente de Crane. Era un tipo imponente, no solo por su fuerza, que era monstruosa, sino también por su piel, que era prácticamente impenetrable y además durísima. Al rubio de ojos verdes le dolía conectarle golpes, bueno, de hecho a todos menos a Escanor, el cual debía reconocer que le agradaba el desafío. Con excepción de su amigo Super Saiyajin, no había encontrado nunca un rival tan divertido como este. No lo consideraba digno, eso debido a que era una bestia apenas suficientemente apta para hablar, además de que era en efecto sumamente fea. Sin embargo, le gustaba este desafío.
Van y Kim por otro lado lo detestaban, el primero por su hediondo olor, eso ya que el zorro de la codicia tenía un olfato sumamente agudo y le dolía estar en contacto con esa abominación, y el segundo porque le había confesado que fue él el que se comió las piernas de su amiga Greade. Si la pequeña hada no perdió sus extremidades y ojo por los humanos fue por Croc. La afrenta y el cinismo con el que la bestia confesó su fechoría hicieron que el apuesto rey de las hadas perdiera la paciencia y se lanzara desbocadamente al ataque. Para eso trató de embestir a su adversario con su lanza mágica y gracias a su asombrosa velocidad logró conectarle una estocada brutal en el abdomen al monstruo. Este por su parte rugió del dolor y Kim sonrió con satisfacción. Debido a esto el soberano del bosque encantado presionó con más fuerza su arma en contra de su odiado enemigo mientras dibujaba plácidamente una sádica sonrisa en los labios. Por primera vez en mucho tiempo, el noble joven con alas de mariposa se comportaba como un desalmado guerrero y le decía a la bestia que su calvario apenas comenzaba. De repente una risa macabra y burlona se empezó a escuchar frente a Kim. Croc levantó la cabeza y miró con superioridad al castaño. Todo esto había sido un engaño, él nunca estuvo en control de la situación. De hecho, el hombre lagarto le había tendido una trampa y él inocentemente cayó, como las moscas caen en la miel. Luego ante la atónita mirada del rey hada el reptiliano se sacó la lanza de su abdomen, posteriormente su herida cerró completamente y este sujetó por el cuello a iluso monarca de los seres mágico y lo acercó hacia su horrible rostro. Su intención era hacer sufrir más al pobre Kim, por eso le reveló algo más escabroso. ¿Sabes? Esa estúpida niña era muy divertida, su llanto era algo muy excitante y su sabor dulce e incomparable, pero ¿quieres que te cuente algo más? Mi verdadero objetivo era comerme a esa mocosa rubia que estaba guardada en un ataúd de cristal. Creo que su carne es aún más dulce y suculenta que la de la otra mocosa. Esta era una clara referencia a Eileen, su hermana menor y amor de Van. Desgraciado, no te permitiré que les pongas tus sucias manos encima. Kim en un intento de liberarse era golpeado en el estómago por su enemigo. Ahora voy a devorarte a ti. Croc iba a asestarle una mordida al rostro del rey hada, pero justo en el último momento, su amigo Van lo impactaba con una poderosa patada al hocico. Ahora yo voy a destrozarte a ti, bestia apestosa, y otra cosa. Aléjate de Eileen. El Peliplata llegaba al rescate y con él el poderoso Escanor y su capitán. Meliodas por su parte sin decir nada sacaba su espada y conectaba un poderoso corte en el abdomen de la bestia de piel escamosa. Desafortunadamente para todos ellos, ataque del enano de ojos verdes sanaba nuevamente tan pronto como este era hecho. Por su parte el león del orgullo invocaba a su hacha dorada y lanzaba otro potentísimo corte, esta vez al rostro del horrible hombre caimán, pero antes de que el filo de su arma diera en el blanco, Croc lo detenía con cierta facilidad. Los tres guerreros del reino de Lyonés estaban sorprendidos con la superioridad de su enemigo, era algo nunca antes visto por ellos. Al parecer, si querían tener alguna oportunidad en su contra debían ir con todo. Por eso Van se llevaría al extremo, haría uso de su habilidad especial, Festín del Cazador, y se fortalecería al máximo de sus posibilidades. Escanor comenzaría a concentrar toda su majestuosidad para volverse el uno. Meliodas despertaría su modo Indura y Kim por su parte usaría todas sus fuerzas para fortalecerlos y curarlos de manera continua. Él no se involucraría en la batalla, pero su desgaste sería de lejos el mayor y más peligroso. La batalla principal. Goku, habiendo despertado ya la fase 4 como Super Saiyajin, por primera vez estaba dando una verdadera pelea a su oponente, el temible Krillin, el cual no podía creer lo mucho que habían crecido los poderes del maldito simio. Hace poco tiempo lo había hecho pedazos, pero el día de hoy estaban igualados en condiciones. Él daba un golpe y su enemigo respondía. Conectaba una patada a ese maldito animal, hacía lo mismo. Esto no podía estar pasando. ¿Cómo era que habían llegado a esto? Al parecer, capturarlo sería mucho más difícil de lo que esperaba. El Son, por su parte, estaba muy concentrado, leía los ataques de su oponente por primera vez y se sentía cómodo enfrentándolo, pero sabía que no podía ni parpadear o sería su fin. Por mucho que hubiera mejorado, el espantapájaros seguía siendo un rival más que formidable. Aún así, el Saiyajin no había olvidado sus viejas y malas costumbres. Después de todo, seguía siendo eso, un espartano del espacio. Quería disfrutar de la batalla, tal y como un catador experto goza del sabor de un buen vino. Por ello, no se estaba tomando esta afrenta con total seriedad. No, él estaba a un 50% de sus capacidades. No olviden este hecho, porque en un futuro no muy lejano, hará que el héroe se lamente profundamente.
Pero, mientras eso llega, Goku seguía degustando su platillo favorito, la pelea, esquivaba, contragolpeaba e iba a la carga y como se dijo antes, aunque pareciera que la contienda estaba pareja, en realidad era el Saiyajin el que tenía el libreto en la mano. El maligno por su parte estaba que no cabía de furia, su desesperación era cada vez más grande y sentía como el control estaba fuera de su alcance, debido a eso el perverso Krillin decidió lanzar su ataque de gas del miedo, tenía la intención de hacer que su oponente perdiera la compostura al verse rodeado de sus peores pesadillas. Desafortunadamente para él, Goku dio un fuerte soplido e hizo que los gases y vapores nocivos del arma del espantapájaros se disolvieran en el aire y antes de que pudiera retaliar, haciendo uso de su hipervelocidad el Saiyajin se plantó frente a él y le dio un fortísimo puñetazo en el estómago, eso provocó que el esbirro de la oscuridad cayera de rodillas, pero antes de que sus manos tocaran el suelo, el espartano le dio un rodillazo al rostro y provocó que se fuera de espaldas. ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde quedó tu superioridad de la que tanto presumías? Goku ya no se andaba con sutilices, ahora hacía que su enemigo se revolcara en su propio orgullo. Maldito ser inferior, no te burles de mí. Krillin totalmente furioso iba al ataque solo para caer de nuevo con un poderoso golpe de martillo de Goku. Mientras que el oscuro sujeto se proyectaba rápidamente con dirección al piso, Goku cargaba una gran cantidad de energía en su mano y la lanzaba en forma de destello que impactaba con el cuerpo de su enemigo y luego, al impactar contra el suelo provocaba una enorme explosión. Al parecer de los tres combates que se estaban librando al mismo tiempo este era el que se veía más factible para terminar, el espartano de las estrellas estaba dominando a placer a su enemigo. Por otro lado, el equipo de Meliodas estaba teniendo complicaciones con la fuerza y regeneración de Krop, el rubio había sido impactado múltiples veces por el reptil y sus huesos estarían hechos polvo, de no ser por la curación inmediata de King. Van por su lado no se preocupaba por eso, después de todo su inmortalidad lo cubría en ese aspecto y Escanor aún estaba cargando su máxima potencia para acabar de una vez y por todas con el maldito lagarto humanoide. Con todo lo anterior, ¿qué podía ir mal? La respuesta era clara y precisa, Merlin, ella estaba a punto no solo de perder la batalla sino la vida, su tiempo con el poder de los celestiales estaba por consumir su existencia. Aunque se mantenía de pie, sus movimientos eran cada vez más lentos, su respiración era mucho más forzada, y sus ataques eran muy imprecisos, de cada 10 golpes lanzados, solo la mitad acertaban en el blanco y de esos solo 2 o 3 eran de poder. Hancock por su parte notaba esto, sabía que su hermana estaba por dejar de existir, ahora comprendía el porqué de su ataque tan abrumador y desbocado al inicio de su pelea, no tenía mucho tiempo, su vida, tal como una vela se consumía con el calor de la batalla, era solo cuestión de minutos, quizás menos. En eso Merlin golpeaba por última vez y con todo lo que le quedaba el rostro de su mejor amiga y rival, la patada en la mejilla de la reina de las Amazonas era tremenda y la incrustaba en una montaña, pero a la vez que el cuerpo de su hermana se perdía de la vista de todos, la maga caía al piso y el cubo perfecto se deshacía, dejando libres a todas sus inquilinas. De inmediato, Jenna y Saneri corrieron a todo pulmón hasta donde se encontraba la moribunda hechicera y la rodeaban con sus brazos, as que siguieron después fueron Elizabeth y Diana, sus compañeras de equipo y finalmente Jericho e Elaine. Las gemelas abrazaban con fuerza el cuerpo de su maestra, la cual estaba a punto de partir de este mundo, las chicas de llamativos vestidos blanco y rojo no querían aceptarlo, su amada instructora estaba por decirles adiós permanentemente. La princesa y la gigante miraban con tristeza como su amiga estaba por dejarlas, pero también y de manera objetiva la más poderosa aliada con la que contaban. Por su parte Jericho y la hada pensaban que al menos su sacrificio había sido útil, ya que había vencido a la poderosa Bo Hancock. Todas las señoritas se reunían alrededor de la caída y le rendía homenaje, guardaban respetuoso silencio ya que la maga más poderosa del mundo estaba por decir sus últimas palabras, era más que evidente que este sería un momento muy emotivo para todos. Parece que ha empezado a llover. Al mismo tiempo, Goku, que estaba dominando ampliamente a su oponente, sintió como la presencia de Merlin estaba disminuyendo drásticamente, eso hizo que se le helara la sangre y se detuvo en la paliza que le estaba dando a su enemigo. Entonces Krillin al ver que su rival tenía la guardia baja intentó atacarlo por la espalda, pero antes de que pudiera impactar su ataque en contra del cuerpo del Saiyajin, este segundo sin voltear a su lado, tomó el puño que intentaba impactarlo, lo desvió y de manera casi automática impactó a su enemigo en el rostro, lo hizo una y otra vez hasta que se le acalambró la mano. Luego de eso lo atacó con un destello de energía muy poderoso que lo incrustó en el suelo y lo dejó inconsciente, inmediatamente después se dirigió a toda velocidad hasta donde se encontraba la hechicera.
De repente, todas las damas voltearon al sentir como una presencia enorme se acercaba al lugar donde ellas se encontraban. Era ni más ni menos que Goku, transformado en Super Saiyajin fase 4. Hasta ese momento, ninguna de las chicas había tenido la oportunidad de contemplarlo en ese estado, o por lo menos tan de cerca. Era simplemente avasallador para sus sentidos. Por su parte y sin prestar mucha atención a nada, el guerrero legendario caminó hasta donde se encontraba la maga, la cual estaba siendo sostenida por las gemelas que había entrenado. Tan pronto como llegó a su destino, las niñas dieron paso a Goku por instrucción de Merlin misma. Tenía mucho por decir y poco tiempo para hacerlo, pero si podía ser egoísta en este momento, lo sería. Esta iba a ser la última vez que ellos dos se contemplarían para siempre. Merlin, oh Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Antes de que el Saiyajin procediera a caer en desesperación, la hermosa mujer de provocativa apariencia lo silenció poniendo un dedo en su boca. No me queda mucho tiempo, así que por favor escucha, simio tonto y hermoso. Sus bellos ojos color ámbar se volvían cristalinos y empezaban a derramar lágrimas a la par que una hermosa y discreta sonrisa se dibujaba en sus labios. Está bien, resignado a perderla, Goku se dispuso a escuchar todo lo que la poderosa maga estaba por decir. Mi amado Goku, por favor, no estés triste por esto, yo lo decidí así. Tal vez lo olvides por momentos, pero también soy una orgullosa guerrera, igual que tú, así que ten en cuenta eso, porque me voy muy feliz y a mi manera. Boa Hancock es para mí una hermana, pero además mi mayor rival, tal como lo fue Vegeta para ti. Así que entenderás mi deseo de pelear con ella una última vez. Lo entiendo. Estas palabras, aunque cortas, eran sumamente profundas y significativas. Jenna, Sneri, mis queridas niñas, fue un verdadero placer y honor ser su maestra. Han crecido grandes, fuertes y sobre todo bellas. No podría estar más orgullosa de ustedes. Amarlas y entrenarlas ha sido mi mayor alegría. Sensei, decían con la voz cortadas las gemelas. Princesa, cuida de ellas. Sé que no debo pedírtelo, después de todo son tus hermanas, pero es mi deber como su maestra el hacerte esta petición, y aunque me muera de celos, también hazte cargo de mi Goku. Sé que lo amas tanto como yo, te lo encargó. Lo haré, Merlin, no te fallaré en nada, aseguraba seria y triste Elizabeth. Diana, fuiste una gran compañera y amiga, te deseo una inmensa felicidad, sé que tendrás una vida larga y hermosa. Te quiero. Merlin, decía entre sollozos la gigante. Ilen, sé que tú y Van tendrán una larga vida, juntos y felices. Los envidio, pero a su vez les deseo lo mejor hoy y siempre. Gracias, Merlin. Esas eran las únicas palabras que la conmovida hada podía decir en ese momento. Yeriko, eres fuerte y valiente, ya eres una estupenda guerrera, además has tenido al mejor de los maestros, estoy segura de que lo harás sentir muy orgulloso. Muchas gracias, Merlin. La estoica Yeriko no podía ocultar sus sentimientos y comenzaba a llorar mientras decía esas simples pero valiosas palabras. Quisiera despedirme de los demás, pero ya no me es posible. Por favor digan a Meliodas, Van, Kim, Gil y Escanor que por favor me perdonen, no pude decirles adiós. Y en cuanto a ti, mi gran amor, quiero que sepas que, a tu lado, sin importar la distancia, fui la mujer más feliz de la creación. No importa lo que los dioses hayan hecho para intentar separarme de ti, mis sentimientos nunca flaquearon y por siempre yo te amaré. Con esas últimas palabras, los labios de la hechicera suprema y el guerrero más poderoso del mundo se unían por última vez. De a poco, el cuerpo de la doncella comenzaba a evaporarse, mejor dicho, se desvanecía en miles de pequeños haces de luz, hasta que por fin se dispersaban hasta no dejar rastro alguno y los brazos de Goku quedaban vacíos. Parece que ha empezado a llover. Goku se ponía de pie y mirando al cielo con todas las doncellas detrás suyo, un par de lágrimas comenzaban a rodar por su rostro.